Hola chicos, el día de hoy vamos a revisar un poco sobre lo que es el dibujo de producto y cómo se diferencia del dibujo a mano alzada, expresivo o artístico. El que tenemos del lado izquierdo sería un poco más libre, más artístico, y del lado derecho con toda la estructura y toda la base del dibujo analítico, que es este tipo de bocetaje descriptivo que nos va a servir. Aquí, por ejemplo, con el mouse, nuevamente ahora del lado izquierdo, el dibujo descriptivo, y del lado derecho, el más expresivo o artístico. Y bueno, el dibujo de producto se va a caracterizar por estas líneas de construcción y es lo que vamos a llamar el bocetaje descriptivo. Esto debido a que su función o nuestro objetivo es muy distinto al del dibujo a mano alzada o libre. Es decir, no va a ser expresivo, sino que va a buscar comunicar. Por lo tanto, tampoco buscamos realmente el realismo fotográfico. Incluso cuando ya vamos a esta parte de acabados y de materiales, nos interesa más comunicar qué materiales son, pero no necesariamente a partir del realismo fotográfico. Y bueno, para comunicar nos apoyamos mucho de esta construcción geométrica, analizamos la estructura para transmitir esa forma o esas características y funciones de nuestro producto. Y vamos a tener tres tipos distintos de líneas. Las líneas de construcción, que son todas estas líneas de apoyo, le podemos ver como un esqueleto, como un andamiaje. Son las que nos ayudan a definir la perspectiva y son un poco como si pudiéramos ver a través del objeto o si el objeto fuera transparente. Nos van a ayudar con la estructura y con la proporción, y es a lo que también llamamos las cajas, las envolventes o los ejes. En este caso van a ser las líneas más delgadas y con un valor de línea más luminoso o más alto, es decir, las líneas más tenues o más claritas, por lo que hay que practicar mucho nuestro trazo, nuestra presión, controlarla muy bien y no saturar demasiado, ¿no? En este caso en la imagen tenemos un dibujo muy limpio, pero sabemos que cuando bocetamos repetimos trazo y si ponemos más presión de la necesaria puede llegar a confundirse con el siguiente tipo de líneas, que van a ser las líneas de sección. Estas nos ayudan para definir superficies, secciones, cortes o ejes. Vamos a dividir planos, volúmenes o partes. Es decir, a veces un objeto es más complejo y se puede desarmar, o este tipo de cosas es lo que vamos a definir. Acá también nos conviene recordar un poco de lo que va la estereotomía, y estos cortes o planos o secciones se relacionan mucho con estos cortes de la estereotomía. Y bueno, son los que nos van a ayudar a representar el 3D, nos van a ayudar a dar claridad en nuestro dibujo y van a tener un valor de línea ligeramente más bajo, es decir, un poquito más oscuro. Aquí deberíamos de estar utilizando una presión normal, habitual, que también debería de ser baja. Digamos que van a ser las líneas en tono medio que vamos a tener en nuestro dibujo. Y por último, las líneas de definición son con las que vamos a trabajar los contornos visibles, con las que vamos por lo tanto a definir la proximidad, porque todo lo que queda detrás o que no alcanzamos a ver no lo contorneamos, no lo definimos. Y también nos va a separar las partes, sobre todo las que tenemos visibles en la proyección que estemos trabajando. Esta va a ser la línea más gruesa que utilicemos y el valor más bajo, es decir, más oscuro. También en este caso podemos engrosar un poco más la línea y presionar un poco más. Es importante que conforme vayamos haciendo los dibujos del día de hoy intentemos separar estas líneas. Por una parte, el practicar la presión va a ser muy importante, pero por otra también podemos ayudarnos un poco de nuestros estilógrafos para distinguir los grosores, ¿no?
utilizar con uno muy delgado para las líneas de construcción, uno ligeramente más grueso y después ayudamos con la presión para las de sección y por último uno más grueso para las de definición. Vamos a comenzar en nuestro papel isométrico. Lo vamos a ocupar de manera horizontal y podemos ubicar un objeto en cualquier parte de la hoja o ocuparla por completo, ya que siempre vamos a tener este eje vertical que nos permite ubicar en cualquier punto y nuestros ejes laterales que son en el ángulo de 30 grados si recordamos cómo funciona la proyección isométrica. Y bueno, vamos a comenzar nuestro dibujo. Vamos a hacer varias figuras y a guiarnos pues de estas líneas que ya están. Vamos a hacer un cubo tomando como referencia 3 medidas o 3 secciones de 2 cada uno. Aproximadamente cada intersección tiene una distancia entre sí de medio centímetro. No quisiera decir de 3 centímetros o demás, pero en este caso contamos 3 a cada lado para formar nuestro cubo. Podemos trazarlo con lápiz, con lapicero, pero vamos a terminar definiéndolo ya con nuestros estilógrafos. Una punta delgada para definir todas las líneas que trazamos, tanto de construcción. En este caso no estamos seccionando nada. Y con un grosor mayor, las líneas de definición. Esta es la forma más básica que podemos hacer el cubo. De hecho vemos que la arista delantera y la trasera coinciden sobre una misma línea y pues va a ser importante que vayamos guiándonos de estas líneas para cada vez acostumbrarnos más a ese ángulo específico de la diagonal. Vamos con una siguiente forma. Ya vamos a trazarla directamente con nuestro estilógrafo y ahora va a ser un prisma. Vamos a cambiar el formato para, por ejemplo, no tener esa coincidencia de aristas. Y aquí mi base va a ser de 1.5 si contamos una sección como 2 fragmentos y de altura un poco más largo. Perdón, la base va a ser de 1.5 por, me parece que 2. La idea es que se nos desfase por 1 y entonces ya alcanzamos a ver la arista delantera y la arista trasera. También jerarquizamos la línea con un grosor mayor para tener nuestras líneas de definición más notorias, más llamativas. En esta siguiente figura vamos a buscar hacer una figura irregular o una figura compuesta, es decir, 2 prismas unidos que nos van a formar esta L. En muchas ocasiones, comenzar de la base de la proyección plana nos va a ayudar para de ahí generar el alzado o la extrusión de la forma. Y ya empiezo a guiarme de cada uno de los vértices para ir sacando mis líneas verticales y también guiándome de las diagonales para encontrar el punto de intersección. Hay veces que no es tan claro cómo debo de hacer y entonces busco en qué cara ya tengo mayor claridad para irlo armando. Aquí, por ejemplo, volví a tener una coincidencia de aristas sobre una misma vertical, pero ya al jerarquizar mis líneas con un valor de línea mayor, con una calidad más gruesa, ya empiezo a encontrarle más sentido, ¿no? Ya no se enciman tanto visualmente o nuestra mente lo jerarquiza de mejor manera. Vuelvo a comenzar con la base de este nuevo cuerpo geométrico. En este caso lo voy a hacer de 2.5 o de 5 fracciones de triangulito, 5 lados de triangulito. Y bueno, voy a encontrar la mitad de cada uno, voy a empezar a
colocar ejes. En este caso me va a tocar poner a la mitad de un triangulito estas líneas. Y no importa que yo tenga que trazar una línea que no va sobre las líneas ya impresas de nuestra hoja isométrica, me sirve que tengo dos líneas al lado para trazar paralelamente. Ya trazo un óvalo dentro de, o una elipse dentro de este rombo. Ya sabemos cómo podemos hacerlo. En los ángulos más abiertos nuestra curva es abierta y en los ángulos más cerrados nuestra curva es cerrada. En este caso la parte más sobresaliente de la curva a los costados va a coincidir con una línea vertical. También eso nos va a servir de guía para cuando tengamos que crecer el cuerpo hacia arriba, darle volumen, nos quede nuestro óvalo igual. En este caso voy a agregar líneas o ejes de sección que me ayuden a identificar la parte de adelante y la parte de atrás. Voy a marcarlas un poquito más fuerte porque estoy seccionando o estoy generando ejes importantes. También en este caso yo ya sé que una parte de la base no la voy a alcanzar a ver y que es una sección, entonces la marco con este valor intermedio. Ya con un valor más grueso, con un valor más oscuro, empiezo a delimitar y definir mi cilindro. Mi siguiente figura va a ser una pirámide. Voy a comenzar con su base nuevamente. En este caso una base cuadrada una vez más. Marco los ejes. Si se dan cuenta, en el centro y en los puntos centrales de los lados de este cuadrado, marco con un poco de mayor intensidad la sección. Y justo de ese centro que encuentro voy a lanzar una línea hacia arriba para poder hacer mi pirámide. Y con todo el espacio disponible, alzo la altura y voy a empezar a unir aristas, que en este caso solo serían las de los costados. La de enfrente y la de atrás coinciden en la línea central. Y también voy a lanzar esta sección o esta división de cada cara, que sería del punto medio del cuadrado base a la punta de esta pirámide. Jerarquizo líneas y en este caso son pocas las que tengo que definir con un grosor mayor. Mi siguiente figura va a ser nuevamente una pirámide, pero ahora voy a buscar una base que no sea cuadrada, una base rectangular. También encontrando puntos medios o los ejes medios para, a partir del centro, lanzar una línea vertical hacia arriba y ubicar la altura de mi pirámide. Como estas líneas o estas aristas ya no van guiadas por lo que tenemos impreso en nuestro papel isométrico, podemos apoyarnos de una regla para trazarlas. El ideal es que poco a poco nosotros vayamos controlando más nuestro pulso y también por lo general en el proceso creativo puede ser más rápido o más veloz hacerlo a mano alzada. Pero en este caso podemos apoyarnos y también del centro de cada lado de la base vamos a tirar una línea hacia arriba. Además, para complejizar un poquito más este cuerpo, vamos a hacerle un corte o una sección. Elijo un punto, me guío de la línea y de ahí voy trazando las otras 4. No pasa nada si al cambiar de lado de la pirámide, mi línea ya no coincide exactamente con la línea impresa. De hecho, es muy probable que no pase. Entonces me guío nada más para hacer una línea paralela y, como les decía, trazamos los centros de cada triángulo o cara de esta pirámide.
También me va a servir para encontrar los ejes centrales de este rectángulo que se forma en el corte que yo acabo de realizar. Ubico los puntos centrales y ubico los ejes. Nada más me queda, ahora que tengo una acumulación de más cantidad de líneas, empezar a jerarquizar con mis líneas de definición. Importantísimo, a lo mejor en los primeros ejercicios todavía no se distingue tanto el grosor. La idea es que poco a poco lo controlemos más y que también se nos vaya haciendo más fácil identificar cuál es la parte que queda más próxima a nosotros y por lo tanto que es la parte visible para nosotros. Y bueno, vamos a avanzar un poco más en dificultad. Voy a hacer una letra. Nuevamente me conviene comenzar de la planta, de la proyección horizontal. Voy a darle un grosor de 1.5 o de 3 triangulitos. Y voy a ir ubicando puntos de referencia. Por ejemplo, entre la parte central de esta M y las partes laterales voy a dejar 2 triangulitos. Y la parte central también le voy a dar un grosor de 2 triangulitos. Esta línea que marco aquí vamos a ignorarla, esa no la vamos a trazar. Le iba a dar más grosor a la M, pero creo que nos conviene más que ese punto central sea más bien un pico. Entonces ubicamos ese punto central a la mitad, decidimos la altura y entonces ya unimos las diagonales, nuevamente apoyándonos con una regla o con una escuadra. En esta ocasión estamos trabajando nuestros dibujos directamente sobre la hoja isométrica y directamente con nuestros estilógrafos. Entonces hay que tener cuidado de no correr la tinta, que la hoja absorbe bastante, pero siempre hay que tener ese cuidado. Y bueno, empiezo a tirar líneas en vertical para hacer ese mismo dibujo de la M, pero con una altura. Igual, si alguna parte se me dificulta o no le entiendo cómo iría ahora o cómo se definiría ahora, puedo pasar a otra parte que se me haga más sencilla. En este caso yo estoy avanzando tal cual como rodeando la letra, ubicando siempre la misma altura y buscando la intersección de la línea, ¿no? En el caso de algunas me puedo guiar perfectamente con las líneas impresas. En el caso de otras, más bien tengo que encontrar un punto de referencia y unir después. Por ejemplo, ese punto central de referencia es el que me ayuda a estas 2 diagonales, que no tienen nada que ver con las líneas impresas. Y siguiente punto, organizar. Vamos a definir con mayor grosor de línea. Luego se empieza a comprender mejor, a identificar mejor y voy analizando y pensando muy bien cuáles son las partes que quedan enfrente, cuáles son las líneas que sí se alcanzan a ver. A veces la línea no se ve por completo, una parte sí y otra parte queda oculta. Todo eso hay que irlo analizando y pensando. Aquí no olvidemos esa línea vertical de atrás de la M. Y vamos a comenzar también a darle un poco de sombra. Vamos a hacer un ashurado, vayamos practicando nuestro tramado, procurando que vaya muy bien la línea de punto a punto, que no se nos salga. No pasa nada si se nos sale, pero la idea es como irlo practicando. Y vamos a irle dando también
distintos tonos a esta trama. En algunos buscando mayor saturación para tonos más oscuros y en otros mucho menor saturación. Esto también con un grosor de línea más delgado, nunca llegando al grosor de nuestras líneas de definición. Y bien, terminando de tramar, vamos a hacer ahora un cuadrado arriba como si fuera la parte más lejana de nosotros para trazar un cono. En este caso vamos a cambiar de la vista habitual y esta va a ser la base o el espacio para nuestra base. Hacemos nuestras curvas y en este caso después de la puntita a la mitad de 2 líneas va a ser nuestra referencia para nuestra curva más cerrada. Esto para que nos queden igual de un lado que del otro. También con todo el espacio disponible vamos a ubicar la distancia de la punta o de la altura de este cono. En este caso voy a trazar también estas aristas de la caja o del envolvente que incluye el cono y ahora sí las líneas que corresponden a los límites del cono. Para también darle un mayor grado de dificultad voy a realizarle un corte. Ubico una línea vertical donde yo quiera y entonces sigo o me guío de las líneas que tengo isométricas para ubicar este nuevo cuadrado más pequeño, ubicar su centro que debe de estar coincidiendo con el centro que nos dio la altura y bueno, ahora mis curvas cerradas están definidas por ese contorno que yo tengo del cono. Defino con un grosor mayor. En este caso la parte o este círculo de enfrente lo alcanzo a ver por completo, los costados y solo una parte de la base. En este caso mi figura está completamente cortada y todo lo que es la punta me sirvió para trazar, pero no forma parte de mi objeto. Nuevamente voy a hacer una letra que voy a crecer hacia arriba. En este caso voy a comenzar ubicando la base o el espacio en donde voy a trazar mi letra. Y ubiqué 5 triangulitos a cada lado, un eje central, es decir, un total de 10 triangulitos, para encontrar este eje central y entonces empezar a trazar mi letra. Voy a hacer una letra A y le voy a dar un grosor de 2 triangulitos a mi letra. Comienzo por los contornos más externos de esta A. Y luego los contornos internos. Todo esto ya lo voy trazando con estilógrafo, delgado, baja presión. Son todas mis líneas de construcción. Y bueno, la línea horizontal de la A la ubico también con un grosor de 2 triangulitos. Ahora voy a darle altura y voy a elegir qué altura voy a utilizar. En este caso 3 triangulitos para el extremo más profundo o extremo izquierdo de mi letra. En la parte que me queda más cerca o en el extremo derecho voy a darle una altura de nada más un triangulito. Esto para que tenga un desnivel y yo encuentre mis puntos de referencia en este desnivel para trazar mía. Primero trazo toda la envolvente o todo lo que sería la caja principal y ya empiezo a ubicar como en dónde debo de cortar para cada parte. Por ejemplo, aquí en
el centro o el pico de la A, voy a trazar una vertical, pero necesito ubicar también en qué punto tocaría ese punto o a qué altura quedaría en los costados, porque eso me va a ayudar a definir la diagonal que va a tener este desnivel. Ubico el punto en la altura de 3 centímetros y en la altura de 1 centímetro, trazo la diagonal y entonces ya tengo la intersección de ese punto. Y ya puedo trazar con mayor facilidad estas dos patitas o estos dos palitos de la A. Me falta la línea central. La subo con una vertical hasta que encuentre intersección con las líneas ya trazadas, tanto en una patita como en la otra. Y justo en donde intersecten es en donde yo voy a hacer mi unión. Nuevamente nos podemos apoyar de regla, de escuadra. Y nuevamente tenemos una cantidad grande de líneas que necesitamos organizar. En estos casos me conviene ahora empezar a organizar al revés, por la parte de hasta arriba, la superficie de hasta arriba, que es lo que yo tengo visible. Trazo todo lo que sería esta A, que incluso se ve un poco deforme por este desnivel que tiene o por esta inclinación que tiene. Y ya después trazo su profundidad. Y bueno, ya definido, vemos cómo se ve esta inclinación o este desnivel que tiene la A. Vamos con otra figura más. Vamos a comenzar ahora por la parte de enfrente, o bueno, más bien por la parte más cercana, también empezando en el plano horizontal. Y ubico este rectángulo que va a ser la base de mi figura. Le doy unos 6 centímetros de profundidad por unos 4, o lo que serían 12 triangulitos y 8 triangulitos. Encuentro ejes centrales, los trazo y empiezo como voy a hacer puras curvas, empiezo a ubicar puntos de referencia. En este caso, mi primer punto de referencia está a 1 centímetro de la parte más profunda. Mi siguiente punto de referencia está del eje central horizontal, un punto arriba. Voy a ubicar este siguiente punto de referencia también sobre este eje central. Y de ahí a esta siguiente línea que yo tracé con una distancia de 3 triangulitos de la línea más cercana. Termino mi curva. Es una curva completamente irregular, pero es la base de mi objeto y a partir de ahí le voy a dar altura. Primero hago la caja completa, la envolvente. Le voy a dar más altura. Ustedes pueden evitar hacer este doble trazo. Y en este lado menos altura, para que también tengamos un desnivel. Y me voy con la línea de abajo en la parte de enfrente y con la línea de arriba en la parte de atrás, para trazar mis diagonales. Nuevamente tengo una caja con desnivel. Esta forma me hizo pensar un poco en algunas esponjas para bolear zapatos. Tiene mucho que no las veo, pero son más o menos así.
Y bueno, de mis ejes centrales trazo o subo esas líneas para trazar esta diagonal también que nos sirve. Y ahora sí también puedo subir los ejes centrales del lado lateral. Ojo aquí, en el eje central yo me equivoqué y utilicé la línea incorrecta en la parte de adelante. No nos vayamos a confundir nosotros. Empiezo a subir mis puntos de referencia a esta cara inclinada que tengo en la parte de arriba. Y con esos puntos de referencia yo puedo empezar a trazar mis curvas, guiándome también muchísimo de lo que ya tengo abajo. Tiene que ser bastante similar. En este caso no idéntico porque la inclinación va a modificar o deformar un poquito la curva, la va a hacer un poco más larga, pero sí bastante similar. Aquí ya voy a corregir esa equivocación de línea para que mi proyección quede correcta. Y ya con mi curva realizada, solo me queda cerrar la forma con verticales. Como es una forma curva, tener varias verticales no significan en este caso aristas, pero sí secciones o ejes que nos ayudan a describir la forma. Vamos a poner varias y vamos a empezar a definir contornos, proximidad, visibilidad. Al terminar de definir, voy a agregar un ligero trabajo tonal con un poco de trama. Y bueno, también voy a agregar curvas que me describan o que me definan mejor la curvatura que tenemos. Recordemos que el boceto descriptivo nos tiene que describirlo más claramente la forma, las características y las funciones. En este caso todavía estamos únicamente en forma y características de los objetos que estamos dibujando. Y bueno, para nuestra siguiente hoja nos vamos a inspirar en los tubos PVC. Vamos a empezar trazando un cuadrado en la esquina superior izquierda de un ancho de 3 secciones o 6 triangulitos a todos los lados para que sea un cuadrado. Y a partir de él vamos a sacar un cubo que avanza como hacia el lado derecho. Recordemos que con el cubo en la proyección isométrica, la arista que queda más enfrente y la que queda más atrás terminan coincidiendo sobre la misma vertical. Esto sería nuestro cubo inicial. Vamos a darle otra más profundidad, nuevamente teniendo como medida un cubo y nuevamente más profundidad. Nos van a quedar como estos 4 rombitos seguidos para hacer la forma más básica del tubo. En este caso vamos a ser más explícitos con lo que es la sección. Los 2 triangulitos o rombos que quedan en el centro van a ser nuestras secciones o donde nosotros vamos a estar haciendo el corte, si nos lo imaginamos así, de lo que es el tubo. Estoy ubicando el centro
el eje central, también el eje central de las caras cuadradas, que es en donde va a ir mi elipse o mi óvalo, y lo hago en cada uno de los rombos que tengo disponibles, que es en donde voy a hacer mis secciones, o donde voy a seccionar el tubo. Con esto puedo empezar a trazar mis óvalos, recordando que debo de guiarme con los trazos que tengo para tratar de imitarlos. Y en este caso, también recordando que voy a llegar solo a la mitad o mi línea más sobresaliente de la curva va a llegar a la mitad de estas dos líneas que tengo ahí trazadas. Puedo ubicar una marca de referencia para que me queden iguales todos los óvalos. Aquí voy marcando hasta dónde debe de llegar mi curva en las secciones que tengo en el centro, y ya con esto me ayudo muchísimo a que mis óvalos sean lo más constante posible. Poco a poco va teniendo como más sentido, más profundidad nuestro dibujo. Y unimos los costados de este cilindro, de este tubo. Y bueno, voy a empezar a jerarquizar estas secciones, estas líneas de sección, con un poco de más presión. Aprovecho también para limpiar mi trazo. Si yo tenía 2, 3 líneas, ya intento hacerla en el lugar más adecuado. Y paso también ya a mis líneas de definición con un grosor mayor. Y para terminar nuestro tubo sencillo, vamos a agregar el trabajo de tramado o asurado, también para aumentar esta sensación tridimensional. Nuestra siguiente figura está inspirada en esta conexión de tubos que comúnmente se le llama codo, es decir, que une dos tubos perpendiculares entre sí. Y vamos a comenzar también con un cubo, que en teoría está como en la parte más alejada de nuestro dibujo. Y teniendo como medida nuevamente estas 3 secciones, o estos 3 pedacitos en el cubo. Y de largo vamos a ocupar 5. Tanto hacia abajo como hacia el frente, que se va a desarrollar esta forma en L. Recuerden ir practicando la presión de nuestra línea, también nuestro pulso. No pasa nada que no quede justo encima de la línea impresa nuestra línea. Más adelante limpiaremos, o tal vez incluso son líneas que son completamente estructura, apoyo, y que después no van a tener repercusión en el objeto. Entonces no nos preocupemos por eso, quitémonos esa carga de encima y más bien vayámonos acostumbrándonos a esta construcción o esta manera de imaginar el espacio en proyección isométrica. Que bueno, ya tenemos práctica desde el dibujo técnico, desde el dibujo geométrico, pero aquí ya lo estamos haciendo como más libre y apropiándonos más de
de esta proyección. Ya que tenemos la envolvente inicial, vamos a empezar a encontrar ejes centrales, principalmente, o comenzamos más bien acá en estos óvalos que van a ser como las bocas del tubo. Recordamos ubicar nuestro punto de referencia en medio de dos líneas para los óvalos. Y también en donde estamos haciendo un corte o sección, que es en donde va a realizarse la curvatura o donde se va a hacer este cambio de dirección, vamos a encontrar dos óvalos más. El que nos cierra el cilindro vertical y el que va a cerrar el cilindro horizontal, que de hecho ahí coinciden o pareciera que se enciman entre sí. Cierro mis cilindros, ya los ubico uno en cada dirección y entonces empiezo a realizar la curva que va a unir los dos cilindros entre sí. Puedo hacer varios trazos, recuerden que no pasa nada, para que se vea natural esta curvatura, y también en la parte interna o la parte de abajo voy a hacer esta curvatura. Remarco un poco, le doy un poco mayor de presencia a las líneas de sección. En este caso también me conviene al círculo de abajo, porque va a haber una parte que no me va a quedar visible, pero todo lo demás ya prácticamente va a definirse con línea más gruesa, con línea de contorno o línea de definición. Y también le vamos a dar un trabajo de valor tonal sencillo. En este caso vamos a estar utilizando distintas soluciones en cada tubo que realicemos. Todo con tramado, pero pues como soluciones distintas al claro oscuro. Para nuestra siguiente figura vamos a hacer esta unión de tres tubos, también uno perpendicular al otro. Vamos a comenzar con la cara de enfrente y un poco a replicar la estructura que tenemos arriba con el tubo sencillo. 3 cubos unidos para la figura principal y después le vamos a agregar esta otra sección o esta otra dirección de tubo que nos va a dar esta forma como de T. En este caso la estamos haciendo como la T al revés. Acá en lo que sería el cubo central vamos a marcar una sección como si hiciéramos un corte de la mitad de este cubo, de arriba hacia abajo. Ubicamos muy bien dónde va a ir la mitad, porque ahí es en donde se va a unir el tubo que va a salir como en dirección vertical. Y nada más hace falta que ubique enfrente y atrás. En los costados no me hace falta esa línea. Ubico ejes centrales del tubo principal o del que ahora estoy viendo horizontalmente. Ubico también los centros de esta sección, que son los que me van a guiar para trazar la curva que necesito ahí. Y ahí hay un par de centros que coinciden en el mismo punto. Ubico también los extremos de las elipses o de los óvalos para poder unir mi cilindro principal y que coincida sobre la misma línea. Uno mi cilindro principal con estas diagonales. Me voy a trazar la curvatura que necesito. Voy primero con
esta curva que tengo como más cercana o visible. Aquí en este punto, que es en donde coinciden dos centros, voy a hacer como una curvita, un nudito, que debe de llegar hasta esa línea que tengo del costado del cilindro y continúo por acá. Debo de imaginarme un poco como que la curva que tengo enfrente es la misma que tengo atrás, pero una parte me queda visible y la otra no. Comienzo a jerarquizar las líneas de sección. Vean cómo ya se nota una diferencia entre las líneas de construcción y las de sección. Ubico esta base del cubo central para sacar un cubo hacia arriba, que va a ser en donde me voy a encontrar con el tubo vertical que va a salir del centro de este tubo horizontal que tengo. Ubico los centros de la parte superior para poder trazar también un óvalo allí dentro. Ubico los extremos de la curva y puedo trazar mi óvalo, jerarquizarlo porque es una sección y trazar las líneas laterales que definen a este cilindro vertical. Y ya empiezo a ver más clara esta T. Me queda nada más ahora jerarquizar con línea de definición. Para el trabajo tonal que le vamos a dar y aumentar la sensación tridimensional, vamos a agarrar otro estilo en el que va a haber también como una sombra en el centro del cilindro. Esto lo vemos más comúnmente en materiales como el metal, pero también los plásticos que son brillosos sobre todo nos dejan ver un poco esta sombra central. Y ubicamos el resto de los tonos con trama y con distintas direcciones. Para la siguiente figura, y recordando que voy contando cada dos triangulitos, cuento 4 hacia arriba para comenzar mi trazo vertical de una distancia de 3 secciones. También hago un cuadrado, 3 secciones hacia el lado izquierdo y lo cierro. Para la profundidad también voy a hacer como 3 cubos seguidos o 9 secciones. Nuevamente voy a hacer este tubo en T, pero ahora en una posición distinta. También va a ser muy común en nuestras láminas o en nuestros estudios del bocetaje descriptivo que el mismo objeto lo dibujemos desde distintos puntos de vista o desde distintas proyecciones. Voy a ubicar el cubo central para también ubicar esta sección o este corte central que necesito para sacar esta otra dirección de tubo. Voy a ubicar ejes centrales, también los puntos en donde toca mi curva y los extremos de mi curva en todas las partes necesarias. Aquí mi sección de corte, aquí la tracé completa, esa mitad del cubo, y ubico los puntos en donde debe de tocar mi curva. Y bueno, acá se me perdió una parte del video, pero continúo ubicando los óvalos del tubo principal, vamos a llamarle. Trazo las líneas que lo definen y entonces sí trazo esta curva, que recordemos que una parte es visible, luego tengo como el nudo y continúo la curva que no alcanzo a ver. Con eso yo ya puedo sacar las laterales que definen al tubito que me forma la T.
Y puedo dar también ya mi trabajo de claroscuro, en el que vean como ahora dejo una luz en el centro del cilindro. Con esta práctica terminamos la clase de esta sesión 2. Procuren revisar bien, por ejemplo, en el asurado, la dirección cilíndrica, esta dirección curva, que nos va a ayudar mucho a dar la ilusión de 3 dimensiones. Y pues eso sería todo. Muchas gracias.